Vamos a orar primero para que Dios nos guíe en todo. Gracias, Señor, porque de nuevo podemos venir ante tu presencia, podemos aprender un poco más de ti, de los misterios, de la cristología, de esta persona tan amada que es nuestro Salvador. Y aunque los niños pueden entender el Evangelio, también nos das un razonamiento, nos das también la inteligencia, nos das la iluminación del Espíritu para poder comprenderte mejor y comprender cosas todavía más profundas. Por eso, Señor, pedimos ahora tu guía para este tiempo y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a compartir aquí. Bien. De acuerdo. Hemos estado viendo el martes pasado acerca de la redención y hoy vamos a seguir con este tema porque es un tema importante. Si hay una de las cosas que Cristo, en las que el Señor se enfocó, tiene que ver sobre todo con la redención. Ya explicamos el otro día un poquito en cuanto a eso, tiene que ver con la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación, pero se incluye también en la cristología, porque si algo está en nuestras mentes cuando hablamos de la cristología es la cruz y es la salvación. Entonces, vamos a seguir adelante con este tema, viendo diferentes aspectos más de este tema tan importante. Ponemos aquí que la dote que Cristo pagó por su esposa fue a precio de sangre. Estábamos hablando el otro día acerca de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Había que derramar la sangre de un animal para que el pecado pudiese ser pasado por alto. Y decíamos también que Cristo, con su sacrificio, no es que tapó el pecado, sino que lo quitó para siempre. Pero, si os acordáis, en aquellos tiempos, cuando un hombre se quería casar con una mujer, pues entonces iba al padre y le pagaba una dote, es decir, un precio por esa mujer. Y podríamos decir que la dote que Cristo pagó por su esposa fue su sangre. Nada más caro, ni más sublime, ni más precioso que eso. Es simplemente una forma de hablar. Pero si pensamos en que realmente Cristo no solo vino a salvarnos, no solamente vino a formar un pueblo santo, a adoptar a hijos e hijas en la familia de Dios, sino que también vino a formar una iglesia, un cuerpo de Cristo y una esposa. Y todo ello lo hizo derramando su sangre. Dice Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Entonces, tenemos que tener cuidado aquellas personas a las que Dios nos ha puesto al frente de la iglesia, porque primero la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Y a veces, debido a las imperfecciones que tenemos los miembros de la iglesia, pues a veces podemos también quejarnos de la iglesia, podemos hablar de la iglesia de forma negativa y tenemos que recordar siempre que el precio que Cristo pagó por la iglesia, por cada uno de nosotros, fue altísimo. Y no puedo ser yo, ni siquiera como líder, como anciano, como pastor, como diácono, lo que sea, no puedo ser yo el que critica a la iglesia, murmura de la iglesia. Claro que somos imperfectos, claro que todavía pecamos, claro que todavía hay que disciplinar por amor a las personas en la iglesia, pero tenemos que recordar siempre que es el Espíritu Santo el que nos puso en la iglesia para ayudar, para pastorear. Y esa iglesia Cristo la compró con su sangre. Entonces, a pesar aún de los sufrimientos que a veces tenemos que experimentar, esa iglesia que Cristo compró es la iglesia a la que amó. Y debido es justamente a todos nuestros pecados y a todas nuestras imperfecciones
Es por eso que Cristo vino, a morir por nosotros. Así que démosle valor a la Iglesia y recordemos siempre que la Iglesia es del Señor y que Él la compró con su propia sangre. También dice Romanos 3, 24 y 25, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Si os acordáis, el día anterior hemos visto cómo Dios pasaba por alto los pecados y usábamos la frase de meterlos debajo de la alfombra. Pero es simplemente una imagen, es decir, desde el Antiguo Testamento, desde la caída de Adán y Eva hasta Cristo, todos los pecados de todos los seres humanos eran pasados por alto. Los animales y los sacrificios que se hacían en el tabernáculo, en el templo, etcétera, etcétera, no quitaban el pecado del pueblo. Simplemente es como si Dios hiciese la vista gorda y pasase por alto todos esos pecados, amontonándolos cada vez más hasta que llegase Cristo. Por eso tenemos que recordar esto. No hay expiación posible, no hay salvación posible ni justicia imputada posible para nosotros los creyentes si no hay derramamiento de sangre. Eso lo vimos el otro día. Un animal tenía que morir, un animal inocente en el cual se imponían las manos y de una forma simbólica se pasaban los pecados del ser humano a ese animal. Y eso es lo que Cristo hizo. Murió como un animal inocente y Dios, como vamos a ver hoy, sacó los pecados nuestros y los cargó sobre él. Y por eso es que ese pecado de toda la humanidad fue quitado para siempre y ya no tiene que haber más sacrificios por los pecados. Vamos a hablar un poco en cuanto a la causa de la redención. No pensemos en Jesús como una persona que se interpuso para calmar las demandas de un Dios airado, ávido de sangre y de venganza. Porque a veces podemos pensar así acerca del Padre. Vemos el Antiguo Testamento, lo comparamos con el Nuevo y parece que en el Antiguo Testamento encontramos a un Dios vengativo, a un Dios genocida, a un Dios que se carga pueblos enteros. Hay que entender también el contexto y la cultura de lo que estaba sucediendo allí, que no es el tema de ahora. Pero Dios siempre ha sido justo y siempre ha mostrado gracia y misericordia al ser humano. Entonces, a veces pensamos que Jesús fue justamente ese hombre dócil, paciente, amoroso, que se pone delante del Padre y dice: papá, no te enfades tanto, yo ya voy a arreglar las cosas. Y no es así. Podemos encontrar en el Nuevo Testamento cómo Dios es un Dios de amor y no es un Dios que es alguien castigador, es alguien punitivo, es alguien que quiere hacernos doler acerca del pecado. Juan 3:16, un versículo que seguramente conocéis de memoria, dice que de tal manera amó Dios el Padre al mundo que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca. Ahí no está diciendo que Dios tenía tanta rabia por el mundo y estaba tan enfadado con el mundo que entonces sacrificó a su Hijo y lo hizo sangrar para traer justicia para nosotros. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Entonces, es verdad que Dios es un Dios que se enoja con el pecado. Es un Dios que tiene que traer justicia sobre el pecado. Y es un Dios que demanda justicia sobre el pecado, pero es un Dios que ama. Entonces, aquí se contraponen esos dos atributos de Dios. Por un lado, su justicia y por el otro, su amor, que es lo que vamos a ver ahora en un momentito. En Efesios 1, versículos 5 y 6, también nos dice: nos ha destinado de antemano y por pura iniciativa de su benevolencia
a ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo. De este modo, la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros por medio de su Hijo querido se convierte en himno de alabanza a su gloria. Entonces, no pensemos en Jesús como aquel que nos muestra amor y en el Padre como aquel que nos muestra su ira y su venganza. Aunque es verdad que la ira de Dios es un tema importante también doctrinal en la Biblia y que la ira de Dios todavía permanece sobre aquellas personas que no aceptan el sacrificio de su Hijo. La Biblia habla mucho de la ira de Dios, pero la ira de Dios es completamente diferente a la nuestra. Es una ira completamente justa. Entonces, aquí no está hablando del Señor Jesucristo, está hablando del Padre, que nos ha destinado de antemano, por su benevolencia, para adoptarnos como sus hijos, y esa bondad fue generosamente derramada por medio de Cristo. Por eso vemos cómo el Padre y Cristo son el mismo Dios. No es que el Hijo es más amoroso que el Padre, de ninguna forma, porque son el mismo Dios, son la misma sustancia en tres personas diferentes. Tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo tienen la misma justicia y tienen el mismo amor. Una justicia completa y un amor completos. De hecho, si vas a Efesios capítulo 1 y te paras a meditar en estos versículos, vas a ver cuántas veces aparece la bondad de Dios el Padre para con el ser humano. Por ejemplo, en el versículo 3 vas a ver que Dios nos ha bendecido. En el versículo 4 dice que nos ha elegido amorosamente. En el versículo 7 dice que su bondad nos libera y nos perdona. En el versículo 8 aparece en la versión La Palabra que hay un derroche de gracia. A veces no entendemos esto o no nos gusta usar la palabra derroche porque tiene connotaciones negativas, ¿no? Como si alguien derrocha el dinero, está tirándolo, no está haciendo buena administración de él. Pero hablamos de un derroche de gracia de Dios porque es tanto el amor de Dios que es como si lo derrochara. Y dice el versículo 9 también que lo hizo benévolamente. Y en el versículo 11 sigue diciendo que ahora nosotros podemos participar de la herencia. Es decir, que en ese capítulo 1 encontramos ya todo el amor de Dios y la bondad de Dios para con nosotros. Que a pesar de que tuvo que entregar a su Hijo y su Hijo voluntariamente quiso cargar con nuestros pecados, no por eso Dios deja de ser un Padre de amor, de misericordia y de gracia para todos nosotros. Entonces, hablando de esa causa de la redención, uno de los padres de la Iglesia, que se llamaba Atanasio de Alejandría, él dijo esta frase: Dios se hizo hombre para que el hombre llegase a ser Dios. Y aunque al principio esta frase parece un tanto, digamos, equivocada o herética, lo que estaba diciendo Atanasio es que Dios se hizo como nosotros para que nosotros llegásemos a ser como Él, en el sentido de tener también una naturaleza divina. De hecho, segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Este es un versículo tremendo. Es decir, lo que Cristo consiguió para nosotros en la cruz no solamente fue el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la justificación, la redención, la salvación, la conversión, el nuevo nacimiento, todos esos aspectos que engloban la salvación, sino que también quiso que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Eso no quiere decir que nosotros vamos a llegar a ser como Dios, porque ese fue realmente el pecado de Lucero, querer llegar a ser como Dios, pero sí que podemos participar de su naturaleza,
Y esto es un misterio para nosotros. Pero como estamos unidos a Cristo y Cristo está unido a Dios, entonces lo que Dios es y su santidad forman parte de nosotros también. Por supuesto, Dios siempre va a ser ese ser no creado, ese ser eterno, pero un ser que quiere hacer participar de su santidad a los seres humanos, a seres humanos que han creído, que se han arrepentido y que forman parte de su familia. Así que es tremendo pensar en esto, que Dios se hace hombre para que el hombre pueda llegar en algún sentido a ser un Dios con minúscula. De hecho, creo que hay algún versículo también en el Antiguo Testamento, creo que en los Salmos, donde se dice, hablando del ser humano, dioses sois. Es otro versículo para estudiar ahí, porque ahora mismo somos, digamos, por jerarquía, por creación de Dios, somos menores que los ángeles. Pero cuando seamos glorificados y Dios nos salve y quite de nosotros este viejo hombre y ya tengamos un cuerpo nuevo y una posición nueva en Cristo, vamos a ser superiores a los ángeles. Por eso dice el Nuevo Testamento que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Por supuesto, a los ángeles caídos. Entonces, aunque ellos ahora mismo son mayores en potencia, en conocimiento, en posición, en función, un día nosotros estaremos por encima de ellos. Y esto es lo que dice el Nuevo Testamento también cuando dice que es en estas cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, porque ellos no entienden lo que es la salvación, no saben lo que es experimentar el haber sido pecadores y haber sido perdonados por Dios. Entonces observan a la Iglesia, observan a los cristianos y se maravillan al ver cómo su Creador desciende a la tierra, muere por nosotros, resucita y nos justifica. Eso es algo que a los ángeles les tiene que parecer sorprendente. Así que es importante este tema, la causa de la redención. Un versículo en el Antiguo Testamento, Salmo 85:10, dice: el amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. Y es un versículo muy bonito, que es así un poco poético, pero aquí podemos encontrar esos dos atributos de Dios, el amor y la verdad. Es decir, si Dios fuese solamente amor, entonces haría que todas las personas se fuesen al cielo. Pero ¿dónde quedaría su justicia? ¿Dónde quedaría el pago por los pecados? Su propio ser no soportaría algo así, porque si solo usa el atributo de su amor y no utiliza el atributo de la justicia, entonces no sería un Dios justo. Esto es igual que un juez. Si alguien que ha delinquido con una serie de delitos se presenta delante del juez y el juez le dice: bueno, yo te amo tanto que voy a perdonarte tus delitos, ¿creéis que ese es un juez justo? Y diremos: ah, qué bonito sería un juez así, que perdone, ya. Y la familia, o las personas que han sufrido la violencia de este delincuente, o que ha matado personas, o que ha violado mujeres, o lo que fuese, ¿dónde queda la justicia para estas personas? Sería un juez corrupto, porque ama, pero no hace justicia. Pero de la otra forma, si Dios fuese todo justicia y no fuese amor, entonces, ¿qué pasaría con nosotros? Iríamos todos al infierno. ¿Sería justo Dios? Sí, sería completamente justo. Todo ser humano merece el castigo, la culpa del pecado y el infierno para toda la eternidad. Dios sería justo, pero claro, entonces ¿dónde queda el amor de Dios? Y es entre estos dos atributos que Dios se ve en la coyuntura de que tiene que ver cómo va a hacer. Porque si es solamente amor o es solamente justicia, es como si Dios implosionara. Es decir, no puede ser. El atributo del amor y el atributo de la justicia
que parecen opuestos, que parece que se contraponen entre sí, la forma que Dios encontró para que ambos atributos puedan estar en conjunción y puedan estar en un matrimonio, digamos, espiritual, es la obra de salvación que Dios preparó. Por eso dice 2 Corintios 5:19, porque sin tomar en cuenta los pecados de la humanidad, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Entonces, en unos versículos te vas a encontrar el amor de Dios, pero en otros versículos vas a encontrar la justicia de Dios. Dios amó de tal manera al mundo, el amor, que entregó a su Hijo único y lo hizo sustituto de nuestros pecados. Ahí está la justicia. Entonces, el amor y la justicia, el amor y la verdad, la paz y la justicia se besaron. Y aunque tal vez el salmista no está hablando de estas profundidades de la Trinidad, sí que nosotros podemos encontrar ahí y en otros versículos cómo los atributos de Dios no se contradicen entre ellos. Pero sí que en este caso Dios tuvo que pensar cómo iba a hacer, estamos hablando en términos humanos, no es que Dios está rascando la cabeza y decir, uy, me metí aquí en un berenjenal que ahora no sé cómo salir. Es una forma de hablar, porque ya desde antes de la fundación del mundo y desde la eternidad ya están los decretos divinos, realizados, escritos, pensados, pero es para que nosotros podamos entender. Todos los atributos que Dios tiene son uno solo, como si fuera un solo racimo con muchas uvas, que son todos los atributos de Dios. Pero todos pertenecen a su misma esencia y no hay ninguno que se contraponga con el otro. Como dice la Cueva aquí, Dios nos enseñó con esto que la vida divina del hombre tiene un valor más alto que la vida humana de Dios. También es una frase que puede parecer incorrecta o que puede parecer una herejía, pero piénsalo. La vida divina del hombre, es decir, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Llevamos la imagen de Dios, tenemos el soplo de Dios en nuestras vidas, el espíritu que Dios nos dio. Hay un soplo divino dentro de nosotros, que nos hace completamente diferentes a los animales. Y esa eternidad que dice Eclesiastés que Dios puso en nuestro corazón, Dios amó más ese soplo divino en la criatura que la vida humana de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Porque es una frase profunda. Cristo tuvo una vida humana, ¿verdad? Cuando Él toma una naturaleza humana. Y Dios prefiere que la naturaleza humana de Cristo sea la que muera y no la nuestra. Así que la vida divina del hombre, lo que nosotros podríamos llegar a ser, tiene un valor más alto que la naturaleza humana que Cristo toma para dar su vida por nosotros. Es decir, Dios eligió cargar el pecado sobre su Hijo y no sobre nosotros. Por supuesto, esto no está diciendo que Dios no ama a su Hijo, porque eternamente en ese seno trinitario, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una relación de amor perfecta. Sin embargo, a la hora de pensar en el ser humano, Dios escoge, porque no vio otra solución, cargar sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Ahora, aquí hay una cosa interesante, porque de aquí surgen algunas teorías incorrectas. Por ejemplo, la teoría del rescate que se le pagó al diablo. Algunos dicen que cuando Cristo pagó el precio de nuestra salvación, muriendo en la cruz, se lo tuvo que pagar a Satanás. Dicen que como Satanás era nuestro padre y nos tenía esclavizados, lo que Cristo hizo fue pagarle al diablo para que él nos soltase. Pero esto no se encuentra en ningún lugar de la Biblia.
Esto es una teoría incorrecta, porque Satanás no es nuestro soberano, ni Satanás es nuestro dueño. Lo que ha sucedido con la caída de Adán es que el diablo ha tomado el cetro de autoridad que le pertenecía a Adán para someter a todas las criaturas bajo su dominio, y en esto incluye también al ser humano. Pero una cosa es que él se haya apoderado del reino que Adán tenía que gobernar, y otra cosa es que Satanás sea el dueño y el poseedor del ser humano. Porque el único dueño, el único creador y el único soberano de la humanidad es el Señor, es Dios. Entonces, Satanás es como si fuera el carcelero, pero Dios es el dueño de la cárcel. Entonces no es que Cristo le tuvo que pagar y le dijo, a ver, ¿cuánto vale salvar a la humanidad? Pues vale estos dólares o estos millones de euros, vale, yo te los pago y me los das. De ninguna forma. Jesús aplacó la ira de Dios, no la ira del diablo. Esto es importante porque son temas que a veces podemos decir, bueno, claro, éramos esclavos, se le pagó para que Satanás nos libre. No es así. De hecho, Satanás tampoco quedaría contento con algo así. Satanás no quiere un pago por nosotros. Satanás nos quiere a nosotros. Quiere que nos perdamos, quiere que vayamos al infierno, quiere destruir la obra de Dios en nosotros. Así que Satanás podría parecer como un carcelero que nos tiene metidos en la cárcel, pero Dios es el dueño de la cárcel. Y Él es quien exige un precio y una expiación para salvar a la humanidad. Como dice un teólogo llamado Ernesto Kevan, nuestra interpretación de la obra de la cruz, dice él, determina nuestra concepción de Dios, y esta, a su vez, determina no solo nuestra teología, sino también nuestra religión y nuestra ética. ¿Qué está diciendo aquí nuestro querido teólogo Ernesto? Lo que está diciendo es que según cómo nosotros entendamos la cruz de Cristo, eso va a marcar qué es lo que pensamos sobre Dios. Y eso va a formar nuestra teología. Y eso va a hacer que nosotros vivamos una religión y una moralidad en nuestra vida. Por eso que si nosotros nos equivocamos en la forma de entender lo que sucedió en la cruz de Cristo, nos vamos a equivocar también a la hora de aplicar eso. Imagínate que entendemos, por ejemplo, el docetismo, que fue una de las herejías que ya vimos en el primer y segundo siglos de la Iglesia. Los docetistas decían que Jesús era Dios, pero que él no tomó cuerpo humano. Porque Dios es imposible que tome un cuerpo cuando el cuerpo es malo en sí mismo. Esto es lo que creían los docetistas. Entonces, un teólogo que piensa de esa manera ya está diciendo que Cristo no tuvo naturaleza humana, que no tuvo un cuerpo como el nuestro y que realmente no murió en la cruz. Entonces, con esto se transforma completamente todo el rumbo de nuestra vida. Porque lo que tú crees sobre la cristología y sobre lo que sucede con Cristo va a marcar el rumbo de todo lo que tú crees y la forma en la que vas a vivir. Es igual, por ejemplo, que los que creen pues que no va a haber un juicio, o que dicen Dios no existe, o que dicen hay que vivir la vida y cuando nos morimos se terminó todo. Claro, pero la Biblia dice que está establecido para el ser humano que muera una sola vez y después de esto el juicio. Si no creemos eso, podemos vivir como queramos. Pero si eso es verdad y es la palabra de Dios, entonces vamos a tener que dar cuenta cuando nos enfrentemos delante de Dios. Y eso cambia la vida de vivir, la forma de vivir. Por eso que nuestra interpretación de la teología va a marcar toda nuestra forma de pensar, nuestra vida, nuestra iglesia y la evangelización o el ministerio que debemos hacer y cumplir como misioneros en este mundo. Ahora,
Vamos a ver una serie de presupuestos doctrinales que tenemos que asentar para comprender bien la obra de redención. Primero, el compromiso de Dios fue en forma de pactos. Si nosotros estudiamos desde Adán hasta el final de la Biblia, vas a ver cómo Dios comenzó a hacer pactos con el hombre. Hizo el pacto con Adán, el pacto adámico, luego el pacto con la creación, luego el pacto noético con Noé, luego el pacto con Israel, luego el pacto davídico con David, y así a lo largo de la Biblia. Hay varios pactos que nos muestran cómo Dios trató con el ser humano en ese ínterin del pacto. Entonces, aquí encontramos que Dios es el contratante y el hombre es el beneficiario. Por eso, Dios trata haciendo un pacto con el hombre de la misma forma que ya en el Antiguo Testamento había unos tratados, por ejemplo, del Señor con un vasallo. Entonces el Señor, o un gran capataz, digamos así, o un gran señor de tierras, eh, adquiría como esclavo a un siervo, prometiéndole cuidarle, darle alimento, etcétera, etcétera, si ese siervo prometía obedecerle y servirle. Entonces era un pacto condicional. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, vas a vivir en mi casa, no te va a faltar nada, pero exijo de ti obediencia y servicio. Esto es el pacto que Dios hizo con Israel, por ejemplo. Ya lo hemos dicho muchas veces. Israel no fue fiel a ese pacto y por tanto Dios permitió que otros pueblos los conquistasen e Israel sufrió durante miles de años por desobedecer a Dios y lo sigue haciendo hoy. Entonces, ese es el antiguo pacto, un pacto donde Dios exigía. Pero tenemos un nuevo pacto, que es el pacto que Dios hizo en el Nuevo Testamento. De hecho, la forma correcta de llamarle al Antiguo y al Nuevo Testamento sería decir el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y vemos cómo hay un pacto de obras con Adán. A Adán se le dice, yo hago un pacto contigo, pero exijo obediencia. Puedes comer de todos los árboles del huerto, puedes vivir libre, pero hay una cosa que no puedes hacer, y es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ahí había un pacto de obras, porque Adán tenía que cumplir una serie de cosas para que Dios hiciese también su parte. Pero también encontramos un pacto de gracia con Cristo. Ese es un pacto totalmente incondicional. Con Cristo Dios no está diciendo, vale, yo os doy a mi hijo, pero vosotros tenéis que hacer una serie de obras para poder salvaros. No, de ninguna forma. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, no es por obras. La salvación en el Nuevo Testamento no demanda una exigencia de que nosotros hagamos algo, ni siquiera un 1% para conseguir la salvación. Cristo hizo el 100% de nuestra salvación y nosotros solamente tenemos que creerlo, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo en nuestro corazón. Por eso encontramos la obediencia de Cristo como el nuevo Adán. Entonces, el primer Adán, el primer hombre que Dios crea, cae, desobedece a Dios, todo el pecado ahora se pasa a todos los seres humanos, entra la muerte en el mundo, el pecado, etc. Pero la Biblia, como sabes, nos habla del postrer Adán, del segundo y definitivo Adán. Lo que Cristo va a hacer es lo que Adán no hizo. Adán desobedeció, Cristo obedeció. Adán vivió una vida en pecado, Cristo vivió una vida en santidad. Adán murió por causa de su pecado, y trajo el pecado a todo el ser humano, pero Cristo trae la salvación a todo el ser humano. Por eso vas a encontrar muchos versículos en el Nuevo Testamento donde dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Por lo tanto, el primer Adán es un representante de la raza humana y el segundo Adán también representa a la humanidad, pero de una forma perfecta. Por eso tenía que morir, como vamos a ver después,
el hombre inocente. 1 Corintios 15, 21 y 22, estamos hablando de esto, dice: pues si por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. En efecto, del mismo modo que al compartir la naturaleza de Adán, toda la humanidad está sujeta a la muerte, en cuanto injertados en Cristo, todos retornarán a la vida. Es como un árbol que está muerto, que ya no hay nada que hacer con él, como ese primer Adán, estamos todos muertos debido a Adán. Esa imagen caída, ese espíritu roto de nuestra comunión con Dios, se transmite a través de todas las generaciones, pero ahora estamos injertados y ese árbol comienza a dar fruto y comienza a dar vida y comienza a brotar las ramas y las hojas y los frutos, ¿no? Entonces, con Adán mueren todos, pero con Cristo viven todos, si esos todos aceptan la obra de Cristo. Otro presupuesto doctrinal que es básico en cuanto a la obra de redención es que la obediencia y el sufrimiento son indispensables. Es decir, la obediencia es la vida que Jesús vivió como representante de la humanidad. Y el sufrimiento es la muerte que Jesús vivió como sustituto de la humanidad. Entonces, sin la obediencia perfecta de Cristo en su vida y su muerte expiatoria por nosotros, derramando su sangre, no hay una redención completa. No valía solamente con vivir una vida perfecta y decir, bueno, Padre, ya he vivido una vida completamente diferente a la de Adán. He demostrado que no he pecado, he demostrado no caer en la tentación en el desierto, he hecho milagros, he obedecido siempre tu palabra, entonces ya no es necesario que muera. He vivido una vida perfecta, pero eso no llegaba. Tenía que haber el otro lado de la moneda, sufrir y cargar con el pecado de todo el mundo. Eso era la expiación desde el Antiguo Testamento. De ahí, como repetimos siempre una y otra vez, los animales del Antiguo Testamento estaban apuntando a lo que luego Cristo haría en la cruz. Un cordero inocente, sin mancha, santo, en el que Dios puso sus manos, por decir así, para imputar nuestros pecados sobre él y él así sustituirnos en la cruz del Calvario. Entonces, otra de las cosas también en cuanto a cristología es que la redención es una obra trinitaria. No es solamente que fue el Hijo quien nos redimió, sino que es un plan salvífico que nace desde el mismo seno de Dios. El Padre es quien envía al Hijo por amor, lo hemos leído. El Hijo asume obedientemente la carga de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo es quien aplica esa obra de Cristo que fue realizada a cada corazón que cree. Entonces, la Trinidad de Dios está involucrada en el proceso de la redención. No es solamente que el Padre y el Espíritu se lavan las manos y dice, bueno, te toca, hijo, tienes que bajar y tienes que sufrir tú. Lo siento, lo hemos decidido así y nosotros pues vamos a quedarnos aquí hasta que cumplas la misión y vuelvas. No es así. El Padre y el Espíritu también sufrieron. No sufrieron en la cruz, no fueron ellos que estaban en Cristo también ahí sufriendo en la cruz del Calvario, pero sí sufrieron por ver a la segunda persona de la Trinidad, aunque no me gusta llamarla segunda persona, pero sí ver al Hijo que era esencia del Padre y del Espíritu Santo, es decir, la misma esencia de Dios estaba sufriendo en la cruz del Calvario, y eso afecta a los otros miembros de la Trinidad. Aunque realmente el único que estaba muriendo era Cristo hombre, porque ni siquiera estaba muriendo Cristo como Dios. Esto lo vimos al principio. Dios no puede morir. Entonces la naturaleza divina de Cristo, de Jesús, no era la que estaba muriendo en la cruz.
era la naturaleza humana, la que tenía cuerpo, la que tenía sangre, para poder morir como un cordero por nosotros. Entonces, el atributo de su amor salva al pecador y el atributo de su justicia condena el pecado. Esto lo vimos antes, esos dos atributos. Dios nos ama y por tanto quiere salvarnos, pero para salvarnos necesita una justicia que tiene que ser saldada y por tanto el pecado tiene que ser condenado y alguien lo tiene que llevar. Pero solo una persona divina y humana podía cumplir estas demandas. No podía ser, por ejemplo, alguien de la humanidad que dijese, bueno, yo amo tanto a mis congéneres y a la raza humana que me gustaría dar mi vida por ellos. Bien, podría morir también y derramar su sangre, pero esa persona, como ser humano pecador, no podría hacer una expiación. Estaría representando al ser humano, pero no sustituyendo al ser humano. Entonces, la persona que tenía que morir en la cruz tenía que ser tanto divina como humana. Tenía que ser Dios inocente para hacer un pago perfecto, pero tenía que ser hombre humano para morir por nosotros. Pero en cuanto a la responsabilidad, no en cuanto a la culpabilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando Cristo muere en la cruz por nosotros, se hace solidario como alguien partícipe de la raza humana como nosotros, y entonces se hace responsable de nuestro pecado y carga con nuestro pecado, pero no porque él tenga culpa, sino porque decide cargar con él. Entonces, la única persona que podía morir siendo inocente era Dios. Y de ahí todo el plan y la obra de salvación. Para que un hombre expiara el pecado del hombre, el culpable tenía que ser sustituido por el inocente. Estamos hablando de esto. La muerte de Cristo no fue ejemplar ni representativa, sino sustitutiva. Podéis decir, bueno, eso no es lo mismo. No, la muerte de Cristo no fue un ejemplo para la humanidad. Ah, así como Jesús murió, ¿ves qué amor derrochó por la humanidad, que fue capaz de entregar su vida como un ejemplo para que todos nosotros también amemos a nuestro prójimo? No fue un ejemplo, no fue un reo de muerte, no fue un mártir, como yo soy un mártir para que todos sigan mi ejemplo, no. Ni fue tampoco una representación, es decir, bueno, yo estoy muriendo aquí, pero digamos, representando a toda la humanidad. No, estoy sustituyendo a toda la humanidad. Esa era la única forma en la que el pecado podía ser expiado. Tenía que haber sangre, tenía que haber muerte, tenía que haber un sustituto. Vamos a ver, en cuanto a los aspectos de la redención, algunas facetas que tienen que ver con el pecado. En primer lugar, el pecado es un ataque a la santidad de Dios, porque es una rebeldía contra Dios. Y por eso necesitamos la propiciación. Es decir, el ser humano, debido a su rebeldía y a su desobediencia contra Dios, necesita que alguien purifique, por decir así, o extirpe el pecado de su vida. Segundo, el pecado es una mancha que contamina al hombre. Y de ahí que el hombre necesita limpieza. Tercero, el hombre, debido al pecado, se convierte en enemigo de Dios y entonces necesita reconciliación. Y cuarto, el hombre se hace esclavo del pecado y de Satanás y por tanto necesita ser rescatado. Veis que a veces hablamos de la redención, pero no definimos lo que hay dentro de la redención, y son estas facetas. Hemos atacado a Dios, eso nos ha ensuciado, somos enemigos de Dios y somos esclavos del pecado. Y por eso necesitamos propiciación
limpieza, reconciliación y rescate. Entonces, esto ya es un tema para estudiar por separado, porque son cosas muy importantes en cuanto al tema de la redención. Francisco Lacueva dice una frase muy bonita, que dice, hablando como si fuera de los 4 puntos cardinales, dice, al norte un Dios airado, al sur un ser manchado, al este enemistad con Dios, al oeste necesidad de libertad. Me parece una frase espectacular y de hecho se me ha ocurrido poner aquí el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Y qué marca es esa que surge ahí? En los 4 puntos cardinales lo que surge es una cruz. Y vemos al norte un Dios airado, y vemos al sur un ser manchado, y vemos al este la enemistad contra Dios, y vemos al oeste la necesidad de la libertad. Y la cruz de Cristo es la única que puede cumplir todas estas demandas de Dios. Un Dios airado que necesita ser apaciguado, un ser manchado que necesita ser limpiado por la sangre de Cristo, una enemistad del ser humano con Dios que necesita que Dios dé el primer paso para reconciliarse con el ser humano, y también la necesidad imperiosa de libertad, porque vivimos en esclavitud. Esto ya sería también para una predicación o para un mensaje evangelístico. Vamos a poner un ejemplo. Nuestra cuenta bancaria estaba en números rojos por el pecado. Dios hizo una transacción, un pagaré, descargando los pecados de nuestra cuenta y cargándolos en la cuenta de Jesús. ¿Entendemos esto de forma espiritual? Imagínate que ya no tienes dinero en la cuenta. Sin embargo, Dios lo que hace es cargar a tu cuenta algo que no tenías. Y lo que tenías era toda una serie de deudas, de delitos, y Dios los quita de tu cuenta y los carga a la cuenta de Jesús. Ahora la reconciliación ya es posible, pero el hombre debe aceptar. Y esto es un tema que veremos posiblemente el martes que viene, que tiene que ver en ¿a quiénes salvó Dios? ¿Murió Cristo por todos o no murió por todos? Eso lo veremos en el próximo episodio. Pero tenemos que entender esto, la reconciliación, como vimos el otro día, no es un primer paso que da el ser humano, sino que es Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la reconciliación es un paso, es una obra de Dios para abrir la puerta a que el ser humano tenga la posibilidad de salvarse. Pero la reconciliación no es posible si el hombre no la acepta. Dios está con los brazos abiertos, igual que Cristo estaba con los brazos abiertos en la cruz, preparado para abrazar a todo aquel que venga a sus pies. Pero si el ser humano, un hombre, una mujer, no viene para pedirle perdón a Cristo y aceptar su obra de reconciliación, ese ser humano permanece en pecado, su vida eterna va a ser en el infierno y la ira de Dios todavía continúa sobre él. Ahora vamos a ver algunas palabras del Nuevo Testamento que son muy bonitas y que todas ellas se refieren a la redención. Una de las palabras griegas que aparecen es la palabra agorazo. Esa palabra griega se usaba cuando había el mercado de esclavos, lo que se llamaba el ágora, el mercado, y entonces fíjate cómo dice agorazo, es decir, haciendo referencia a ese ágora. ¿Y qué significa esa palabra? Significa que alguien iba a ese mercado de esclavos y compraba a un esclavo. Entonces, en 1 Corintios 6:20 aparece la palabra agorazo. Dice, habéis sido agorazo, habéis sido rescatados a buen precio.
Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo. Ahora, esta versión que dice a buen precio puede parecernos que no dice lo suficiente, ¿no? No está diciendo, bueno, la verdad es que le salisteis a buen precio a Dios. No, Dios no nos compró en las rebajas. Dios pagó un precio que ni nosotros nos podemos imaginar. Pero es una versión que decidió traducirlo así, como diciendo a un alto precio. Entonces, ahí aparece esa palabra, agorazo. Dios nos compró. El Señor nos redimió, que eso es lo que significa la palabra redimir, comprar, pero tiene 4 aspectos diferentes. Una es esta palabra, ir al mercado de esclavos, ir al lugar de la esclavitud y comprar al esclavo, no pagándole el precio a Satanás, sino pagando el precio para comprarnos. Otra de las palabras que aparecen también es una palabra parecida. Esta es exagorazo. Es decir, ves que ex significa afuera, afuera del ágora. Entonces, Cristo no solo compró al ser humano, no solamente pagó el precio, sino que lo sacó del mercado de esclavos. Porque ¿de qué sirve ir a comprar si no lo quitas de allí? Entonces, esta es otra palabra que aparece, por ejemplo, en Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos exagorazo, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque dice la Biblia, maldito el que es colgado en un madero. Es decir, Cristo fue maldito por ti y por mí. Nosotros éramos los malditos. Nosotros éramos los maldecidos desde Génesis. Y teníamos que morir, y teníamos que volver al polvo, y teníamos que morir eternamente. Pero Cristo no solamente nos compró, sino que también nos sacó del mercado de esclavos. Otra palabra que todavía sigue ampliando este significado es la palabra litró, que significa soltar al comprado. Así que, primero, agorazo, Cristo va al mercado y compra a un esclavo. Exagorazo, a ese esclavo que compró lo saca de ese medio ambiente. Y ahora viene la palabra litró, que es no solamente lo saca de ahí, sino que le da libertad. Y dice, venga, ahora eres libre. Eso es lo que hace la redención. Y entonces aquí encontramos esta palabra en Tito 2:14. Dice, fue él quien se entregó por nosotros a fin de litró, a fin de liberarnos de toda maldad y de prepararse un pueblo limpio y elegido. Y ahora viene la última palabra, que también habla de redención, y es una palabra un poco difícil de pronunciar. Se dice peripoiumai. Si queréis un trabalenguas teológico, soteriológico, aquí lo tenéis. Peripoiumai. Eso significa adquirir como posesión. Entonces, agorazo, Cristo compra, exagorazo, lo quita del mercado, litrón, le da libertad. Pero fíjate, aquí dice que lo adquiere como posesión. Y uno dice, a ver, esto no me cuadra. Si le da libertad, ¿por qué nos adquiere como posesión suya? Bueno, antes aparece este versículo en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo peripoiumai, pueblo adquirido por Dios, es decir, adquirido para su posesión. Y la pregunta era esta, si Cristo nos liberó y nos dio libertad, ¿por qué somos de su posesión? Porque somos adoptados por Dios. Dios no nos compró y nos sacó del mercado y nos dio libertad para que vivamos la vida como queramos, sino que nos compró y nos sacó y nos liberó para que entendamos que la verdad es la que nos hace libres. Y la única libertad, la libertad absoluta que tiene el ser humano, la encuentra en sentirse parte de Dios.
No hay libertad absoluta sin un entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando nosotros respondemos a esas tres preguntas existenciales, ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy?, que es las típicas preguntas que filósofos y literatos y artistas se han preguntado a lo largo de la historia. Y todas esas preguntas tienen su respuesta en Dios y en su plan de salvación. Por eso que si queremos ser verdaderamente libres, tenemos que entender que Cristo nos redimió para Él y para vivir para Él y porque nos ha adoptado en su familia. Ahora, te pongo un ejemplo. Liberar del orfanato para entrar en una familia tiene unas responsabilidades. Cuando una persona o un niño, como tenemos en nuestra iglesia, los han sacado del orfanato, es como si hubieran ido allí, hubieran pagado el precio, los han sacado fuera del mercado, les han dado libertad, ya no tienen que estar allí. Pero forman parte de una familia. No los quitan para que hagan lo que quieran, porque posiblemente volverían al orfanato. Si Dios nos hubiera dejado libres por completo en un libertinaje egoísta, volveríamos al ágora, volveríamos al mercado, volveríamos a ser esclavos. Entonces Él nos compró, nos sacó, nos liberó y nos adoptó. Y esa adopción es lo que conlleva una serie de responsabilidades. Ahora vivimos en la familia de Dios, no para decir, bien, a vivir la vida, aunque es verdad, vamos a vivir de una manera maravillosa cuando creemos en Cristo. Pero eso tiene responsabilidades y tiene una serie de obediencia que nosotros debemos cumplir. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Entonces, fíjate qué bonitas son estas palabras y cuánto sentido dan a el tema de la salvación. Romanos 8, 15 y 17 dice: en cuanto a vosotros, no habéis recibido un espíritu que os convierta en esclavos, de nuevo bajo el régimen del miedo. Habéis recibido un espíritu que os convierte en hijos y que nos permite exclamar Abba, es decir, Padre. Y si somos hijos, también somos herederos. Así que de ser esclavos del pecado y del diablo, hemos sido comprados, sacados, liberados, perdonados y adoptados, y además en Cristo tenemos una herencia. Así que lo que Cristo ha hecho por nosotros es indescriptible, incomprensible, ininteligible. Podemos aceptarlo, lo creemos, las buenas nuevas son fáciles de entender, pero son tan profundas, que nos va a hacer falta la eternidad para entender el amor tan grande que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Así que si Dios quiere, el próximo día vamos a ver un poquito más en cuanto a ese tema de la elección, cómo Dios es soberano, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad humana de aceptación. Y ya os digo, con este tema pueden surgir muchas inquietudes o preguntas, y ya sabéis que podéis preguntar, podéis mandar vuestras preguntas o vuestros pareceres, vuestros consejos o vuestras correcciones, o también que no estáis de acuerdo con alguna cosa, porque de eso se trata también. Aprendemos juntos, no estáis aquí para a pies juntillas decir que sí a todo lo que digo, sino tenemos que pensar como aquellos de Berea, ir a la palabra de Dios y ver si todo lo que os estamos diciendo está de acuerdo a la Biblia o no. Aunque por supuesto en el temor de Dios es lo que intentamos, el poder ser lo más fieles posible a lo que Dios nos ha revelado, pero siempre tenemos prejuicios teológicos, cargas culturales que no nos permiten aproximarnos a la Biblia de una forma perfecta. Por eso nos necesitamos unos a otros, necesitamos diferentes denominaciones, necesitamos diferentes teologías en ese sentido para poder comprender todo lo que es Dios.
Muy bien, vamos a orar entonces. Gracias, Señor, de nuevo por tu palabra. Gracias, Señor, porque la persona de Cristo es tan profunda, tan grande, tan extensa, tan amplia, tan alta y tan baja y tan ancha, Señor, que no podemos abarcar. Intentamos definir con palabras humanas quién eres. Intentamos explicar esa obra de redención, pero nos supera, Señor. Pero gracias porque no necesitamos comprenderla por completo para ser salvos. Solamente tenemos que acudir a aquella cruz donde Jesús murió, reconocer que somos pecadores, reconocer que ese pecado nos separa de ti y reconocer que Cristo murió en nuestro lugar. Arrepentirnos, Señor, de nuestra vida y darte nuestra vida para ti. Gracias por Cristo, gracias por habernos amado tanto, por habernos sustituido en aquel lugar. Y también gracias porque no solamente fue su muerte, sino que fue su resurrección y su forma de demostrar que hay victoria sobre la muerte, que hay victoria sobre el pecado y que hay una vida eterna esperándonos. Por eso, Señor, te alabamos, ayúdanos a poner esto en práctica y bendícenos mientras Cristo no viene. En el nombre de Jesús. Amén.